Él es John Bogle, alias Jack. En el 2004, la revista Time lo incluyó en la lista de las 100 personas más importantes e influyentes del mundo. En el 99 fue nombrado por la revista Fortune como uno de los 4 gigantes de las inversiones del siglo XX. El hecho es que Jack Bogle cambió la forma en la que invierten las personas, cuando creó el primer fondo de inversión indexado del mundo. Él fue el primero, y causó una revolución en el mundo de las finanzas. Pero lo interesante de todo esto es que fue por un error que él cometió. Este es el camino del líder. Aquí analizamos cómo las personas se vuelven grandes, y nos gusta hacer foco en ese momento vulnerable en el que parecía que se iban a dar por vencidos, y sin embargo, transitaron el valle de la muerte y triunfaron. Son como héroes emprendedores. Hoy vamos a analizar las cualidades de Jack Bogle, emprendedor y uno de los maestros inversionistas del siglo XX. ¡Vamos! John Bogle, conocido cariñosamente como Jack, definitivamente tuvo orígenes humildes. Su historia es un ejemplo inspirador de perseverancia. Nació en 1929 en Nueva Jersey, en el año de uno de los desastres económicos más importantes del mundo. Esto me parece irónico en función de lo que él logró después. Su familia sufrió mucho, pero mucho durante la Gran Depresión, lo que afectó su infancia y moldeó en gran medida su ética de trabajo. La familia Bogle estaba bien establecida antes de la depresión, pero el colapso del mercado de valores en 1929 devastó su fortuna, como sucedió con muchas otras familias. A partir de ese momento, enfrentaron dificultades económicas importantes. La falta de oportunidades durante la Gran Depresión de los años 30 hizo que su padre cayera en el alcoholismo, lo que terminó por provocar el divorcio de sus padres. Esta experiencia de ver a su familia luchar contra la adversidad económica influyó profundamente en Jack, dándole una fuerte sensibilidad hacia los problemas económicos y una tendencia a la frugalidad. Definición de frugal. Una persona frugal no se deja embaucar por las falsas necesidades. No aspira a comprar cualquier nuevo producto que anuncien en los medios. No busca la aprobación social y no se preocupa por tener mejor casa o mejor coche que su vecino. Gastan de forma eficiente. A pesar de las dificultades económicas, Jack fue un estudiante excepcional. Con mucho esfuerzo y dedicación consiguió una beca para asistir a la Universidad de Princeton. Jack bromeaba diciendo que sentía cierta lástima por sus adinerados y despreocupados compañeros de Princeton, pues a ellos no les había dado la oportunidad que él interpretaba como una gran ventaja: aprender a afrontar problemas reales y superar serias dificultades desde bien pequeño. En esta universidad se concentró en la economía y para su tesis escribió sobre la industria de fondos mutuos de inversión, lo que sembró las semillas de su futuro revolucionario en el mundo de las inversiones. Esta tesis brilló y lo hizo destacar ya en sus años universitarios. Su interés por el enfoque más ético y eficiente en la gestión del dinero para los inversionistas fue singular y llamó la atención. A la edad de 22 años, graduado con honores, a Jack lo tenían fichado y comenzó su carrera en Wellington Fund, una empresa de gestión de fondos de inversión. Este primer trabajo fue el resultado directo del éxito de su tesis en Princeton, que llamó la atención de un grosso de la época, Walter Morgan, fundador de la empresa Wellington. Durante su primer año en Wellington, Jack ascendió rápidamente en la empresa. Coincidió con el gran mercado alcista de los años 50 y 1960, en el que la bolsa subió un promedio de 14% al año. Los años pasaban y sus habilidades como gestor de fondos empezaron a ser reconocidas, llegando a ser nombrado presidente de la empresa. Es entonces cuando un exceso de confianza, motivado, como él mismo confesó, por su gran éxito previo, le llevó a tomar una serie de desafortunadas decisiones. En 1966, Wellington se fusionó con una empresa de inversión más agresiva y especulativa, lo que en última instancia resultó ser un movimiento que Jack lamentaría. La fusión puso a prueba sus principios y su visión para la empresa, ya que la nueva dirección estaba más inclinada hacia las prácticas especulativas que él criticaba. Efectivamente, buscando aumentar aún más la rentabilidad del fondo, concentraban excesivamente sus posiciones en pocas acciones muy especulativas. Así, cuando golpeó la primera de las 2 grandes recesiones que azotarían Estados Unidos en los años 70, el fondo perdió más del 70% de su valor. Y cuando se repitió el mismo esquema en la siguiente recesión de 1973, Jack fue definitivamente despedido. Esta experiencia fue crucial, ya que durante varios años Jack había tenido que lidiar con una directiva cuyo pensamiento y visión iban totalmente en contra de lo que él pensaba. Estos fueron años muy difíciles para él, a pesar de que los millones ingresaban para ser gestionados por la empresa. La situación no dio para más. En el mercado bajista, las acciones de la empresa estaban por el piso. La dirección se reunió y votaron por despedir a Jack. No era un buen momento para perder el trabajo. En plena recesión económica, con 44 años y 6 hijos a los que alimentar,
Jack no solo había quedado sin trabajo y caído en desgracia dentro de la industria de las inversiones, sino que además se puso gravemente enfermo. Varios ataques al corazón le llevaron al hospital con frecuencia. Uno de los médicos que le atendió le dijo en 1974 que le quedaba poco tiempo y que lo mejor era que se retirara a pasar los pocos años de vida que le quedaban en paz para despedirse de los suyos. Este fue el primer valle de la muerte de Jack como profesional. Está bien, algunos me dirán que atravesó el valle de la muerte en primera clase, porque seguro tendría buenos ahorros, ya que venía de un trabajo bien remunerado, pero debemos verlo desde la perspectiva de Jack. Él era presidente de una organización que manejaba cientos de millones de dólares. Tenía todo el poder y el estatus hasta que el directorio se lo quitó. Y eso, en las esferas en las que él se movía, significaba caer desde muy alto. Y por eso es que también se vio afectada su salud. Pero en lugar de ver su destitución como el final de su carrera, la utilizó como una oportunidad para revisar y eventualmente poner en práctica sus propias ideas sobre la gestión de inversiones. Lejos de rendirse, este revés lo impulsó a fundar su propio emprendimiento, llamado Vanguard. En Vanguard, Jack pudo implementar sus ideas sobre el tipo de inversión orientado no a la especulación constante, y a mantener los costos bajos para los clientes. Esto era totalmente contrario a las estrategias especulativas que imponían sus antiguos jefes y que él había cuestionado toda su vida. Esto fue el comienzo de un verdadero impacto en la industria financiera, que sería revolucionario. ¿Por qué revolucionario? Porque hasta el momento las inversiones en la bolsa eran para unos pocos. Antes de la llegada de los fondos indexados, la inversión estaba dominada por grandes inversores institucionales o personas adineradas que podían pagar las altas tarifas de los gestores de los fondos activos. Los fondos indexados ofrecieron una alternativa que era accesible, permitiéndole a los pequeños inversionistas participar en la bolsa con un costo mucho menor. Esto lo que hizo fue democratizar la inversión, haciéndola accesible a un público mucho más amplio. Y este es el gran logro de Jack. Hizo una inversión fácil y más barata para todos. Pero ¿qué es concretamente un fondo de inversión indexado? Estos fondos se basan en la premisa de que es muy difícil, o es casi imposible, superar consistentemente el rendimiento del mercado, a través de la selección de acciones individuales. O es muy difícil elegir el momento ideal para invertir, definir el timing del mercado. Al crear un fondo que simplemente sigue el mercado, Jack proporcionó una herramienta que ofrece rendimientos promedios, que históricamente han tendido a ser muy convenientes en comparación con la compra individual de acciones empresa por empresa. En mi país, en Argentina, algunas personas invertimos en fondos indexados para resolver nuestra jubilación o nuestro retiro. Y de hecho es una gran estrategia para jóvenes profesionales que buscan construir su libertad financiera. Básicamente consiste en buscar un fondo indexado que tenga costos de gestión y mantenimientos que sean muy bajos. Lo ideal es menor al 1% anual y hacer aportes mensuales de $200, por ejemplo. Si invertís en un fondo indexado como el Vanguard SP500, que tiene una rentabilidad aproximada del 10% anual, te tomaría unos 30 años retirarte con unos $500.000. Si empezás a los 30 años haciendo los aportes, a los 60 años ya te podés retirar y vivir con unos $3.000 mensuales, dejando el resto en el fondo para que siga creciendo. No es fácil en Latinoamérica aportar $200 todos los meses, pero es posible. Y sin lugar a duda es mucho más seguro que confiar en la jubilación que dice el gobierno de tu país que vamos a tener a los 65 años. Es una ventaja invertir en la bolsa. Por poquito que puedas, hay que hacerlo. Los norteamericanos tienen mucha más cultura sobre esto, nos llevan ventaja que nosotros los latinos. No hay que ser un experto para hacerlo. Te recomiendo que sigas algunos canales en YouTube sobre la bolsa. Yo sigo varios, pero te recomiendo a dos. El de un argentino, su canal se llama Invertir desde casa. Y el de un español, que es muy bueno, Paulo Gil. Te dejo los links de los canales en la descripción. Así comenzás con el pie derecho en las inversiones. Comenzá a invertir, aunque sea un poco. Pero ojo, invertir en empresas o en índices. Pero no te metas en criptomonedas. El 99% son estafas o promesas que nunca se van a cumplir. Continuamos con Jack. Este fracaso, aunque doloroso personalmente y profesionalmente en ese momento, se convirtió en la base sobre la cual Jack construiría uno de los gigantes más grandes y más respetados de la industria financiera mundial, la compañía Vanguard. Vanguard comenzó en el año 1975 a gestionar el primer fondo indexado. Se propusieron llegar a administrar el 1% de los activos de la industria. Comenzaron con $11 millones. Al igual que la propia vida de Jack, el primer fondo tampoco lo tuvo fácil al principio. La prensa y el resto de la industria profesional lo consideró o bien un disparate sin sentido que no merecía el más mínima atención, o directamente un gran error de negocios por parte de Jack,
que se estudiaría en las escuelas de negocios como ejemplo de lo que nunca habría que hacer. Efectivamente, a pesar de los esfuerzos realizados para su comercialización durante su lanzamiento, a los pocos años empezaron los reembolsos a los inversionistas. El proyecto no estaba funcionando. El hecho de que el siguiente mercado alcista en bolsa no empezara hasta 1982 no ayudó, subrayando de nuevo el peso del azar en el timing a la hora de poner en marcha una idea de negocio. Por buena que sea en sí misma y bien ejecutada que esté, al parecer no era el momento para la idea del Jack. A punto de liquidarse por falta de interés de suscriptores a principios de los años 80, en Wall Street se conocía el fondo de Jack Bogle como la locura de Jack o el fondo de mediocridad garantizada. Prácticamente nadie creía entonces que una simple regla de selección de acciones pudiera superar en rentabilidad a las sofisticadas estrategias de selección de acciones de miles de gestores altamente inteligentes y preparados, dedicados todos los días del año a buscar y seleccionar las mejores acciones de entre miles disponibles. Pero a medida que los años 80 avanzaban, los hechos empezaron poco a poco a darle la razón a Jack. Las burlas y bromas privadas contra él pasaron a transformarse en sorpresa e incredulidad por parte de sus colegas. Tras 15 años funcionando, su fondo empezaba a subir posiciones en el ranking, revelándose como uno de los más rentables entre todos los fondos y vehículos de inversión disponibles en los Estados Unidos. Los colegas que se burlaban de él a sus espaldas ahora lo miraban con asombro. Lo que al principio empezó como una anécdota en los libros de economía e inversiones fue escalando e impactó hasta generar un acalorado debate en la industria de las inversiones durante los 90. Los más benévolos achacaban el éxito de Jack y su fondo a la pura suerte. Otros directamente atacaban a Jack de antiamericano por no promover la búsqueda de la excelencia en la selección activa de las mejores acciones. Numerosos analistas de la industria empezaron a decir que la gestión pasiva o indexada era un cáncer, no solo para los mercados financieros, sino también para la economía del país. En pleno debate sobre si la indexación era buena o mala, y si seguiría funcionando o no en el futuro, los problemas de salud de Jack volvieron con mayor intensidad a principios de los años 90, lo que lo obligó finalmente a someterse a un trasplante de corazón en 1996. Tras sobrevivir a la operación, sin saber el tiempo de vida que le quedaba, creó y asumió entonces la dirección del Centro de Investigación sobre Mercados, que llevaría su nombre desde el 2000. Su semilla ya había echado raíces profundas, y el bosque era ya imparable. Más de 4 décadas después de su lanzamiento, aquel primer fondo locura de Jack, como lo apodaban, hoy el Vanguard Total Stock Market Index Fund, que empezó apenas con 11 millones y estuvo a punto de desaparecer, hoy administra más del 7% de los activos mundiales. Eso representa más de 7 trillones de dólares. Es un 7 con demasiados ceros, con 12 ceros en total. Vanguard tiene los fondos indexados más importantes del mundo y creo que también son los más baratos en comisiones. La superioridad de la indexación a la hora de invertir se ha hecho irrefutable y son cada vez menos los que eligen pagar más comisiones a cambio de una probabilidad ínfima de superar la rentabilidad que va a darnos el propio mercado a largo plazo. O como decía Jack, ¿por qué esforzarse en encontrar la aguja en el pajar pudiendo comprar todo el pajar mucho más barato? Cuando se le podía considerar fracasado y a punto de morir, literalmente, en lugar de abandonarse, siguió trabajando por empezar a construir lo que él consideraba el proyecto más importante de su vida y valioso para ese momento, sin ninguna garantía de éxito o siquiera de poder contar con el privilegio de seguir vivo el próximo año. Jack siempre fue leal a su principio ideal, el trabajo duro. No se le caían los anillos para seguir hablando con los clientes, incluso cuando su empresa gestora llegó a ser la segunda más grande del mundo. Pero ¿cómo pensaba Jack Bogle, el gran frugal? Jack era famoso por su estilo de vida frugal. A pesar de su éxito y la riqueza que acumuló, vivía de manera sencilla. Se dice que conducía un automóvil estándar y vivía en una casa modesta. Prácticas que reflejan su creencia en la importancia de vivir y valorar las cosas por su utilidad más que por su costo. De carácter humilde y amable, su personalidad nunca encajó dentro de la industria de las inversiones, caracterizada por concentrar la mayor cantidad de soberbia por metro cuadrado conocida. Jack nos recordaba con humildad y humor que superando un umbral razonable de riqueza personal, aumentar el patrimonio nos lleva a hacernos la vida más complicada. Jack nunca quiso ser el más rico del cementerio. Al contrario, fue mucho más ambicioso. Transformó poco a poco la industria más elitista y exclusiva en un servicio casi público, ayudando a millones de personas a conseguir sus objetivos económicos. Escribió varios libros, pero el más popular fue El pequeño libro para invertir con sentido común. También recibió una gran cantidad de premios, como el premio al líder ejemplar
del Centro para la Excelencia Corporativa en el 2006. Jack Bogle falleció en enero del 2019, a la edad de 89 años. Fue pobre, millonario, filántropo, revolucionario y un gran líder en su sector. Sin dudas, fue un distinto, con una carrera muy difícil de igualar. Lo que aprendí en el camino de este superemprendedor es que él pasó por varios valles de la muerte. Sabemos que todo emprendedor exitoso pasa por un periodo difícil y que es necesario para madurar. Pero en el caso de Jack Bogle, para empezar a ver los frutos de su idea y que los clientes confirmaran que sus conceptos de inversión indexado eran acertados, pasaron 15 años en los cuales su reputación fue muy golpeada. Y no solamente su reputación, también su salud. Y debe haber sido muy duro porque tuvo un trasplante de corazón. Y sin embargo, Jack se mantuvo firme, en un entorno hipercompetitivo, incluso hasta salvaje, como es la Bolsa de Comercio de Estados Unidos. Jack creía firmemente en el enfoque a largo plazo, tanto en términos de inversión como si hablamos de la vida. Creo que la clave en el camino de Jack fue la determinación y la perseverancia, que algunos pueden llegar a confundir con ser obstinado o necio. Pero no es el caso de Jack, ya que él venía estudiando esta idea desde la universidad. Es muy difícil esperar 15 años para ver que una idea tenga éxito. Él tenía 46 años cuando lanzó el proyecto Vanguard, es decir, que tenía más de 60 años cuando recién el proyecto comenzó a ser aceptado por el mercado. ¡Wow! Y sí, perseverancia es el superpoder de Jack Bogle. La mayoría habría desistido en el 5.º año, o antes, que es el promedio de vida de una pyme en Latinoamérica. 5 años, aunque en Estados Unidos el promedio de vida es de 8 años. Pero él esperó 15 años. Por eso son emprendedores singulares. Por eso logran grandes beneficios. Las historias de los emprendedores que venimos viendo en el canal tienen esto en común. El emprendedor tiene una habilidad y un superpoder, que aprenden a combinarlos y tienen éxito. Pero los emprendedores que hemos visto, a pesar de tener distintas habilidades, lo que sí tienen todos en común es su resistencia para soportar el valle de la muerte. Y todavía no sé si esto se aprende, se desarrolla o si se nace con esta capacidad. ¿Vos qué pensás? Quizá lo averiguemos en el próximo video. Y no te olvides, solo fracasas si dejas de intentarlo. Buena vida.